Sí, por suerte hacía rato no teníamos contacto y era porque estábamos en un momento más o menos tranquilo, que no salíamos, digamos, de la media. En este último tiempo el partido está viviendo la misma situación que está viviendo toda la provincia y el país en el colapso de la internación. Por ejemplo, en Bahía Blanca ya hace rato que están colapsadas las terapias intensivas y los pisos por las enfermedades respiratorias, y nosotros no podíamos hacer una excepción, con la ventaja de contar desde hace 2 años y 4 meses, el 7 de julio, con la terapia intensiva, y eso ha hecho que podamos tener nuestros pacientes acá. La gente del partido se está atendiendo acá, y hoy estamos, digamos, no diría colapsado, pero sí a un 90% de ocupación, con cuadros varios, pero sobre todo respiratorios, como en el resto, digamos. ¿Cuáles son, digamos, justamente los problemas por los cuales la gente está internada acá en la UTI? Bueno, nosotros somos una terapia polivalente. Cuando se diagramó este proyecto con el Ejecutivo, la intención fue poder albergar a todo tipo de patología, excepto ciertas complejidades que no da, digamos, el partido en un hospital como este, como una neurocirugía, pero sí por ahí dar albergue a la mayoría de las patologías. Así que hoy tenemos pacientes cardiológicos y pacientes respiratorios, pero a un predominio de un mixto, ¿sí? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que un paciente que tiene problemas respiratorios, acá se fuma mucho en esta población, quizá no sé si es porque son pocos y yo veo mucho, pero se fuma mucho, hay mucho tabaquismo, entonces ese tipo de patologías crónicas hace que también haya enfermedades asociadas cardiológicas. Así que tenemos cuadros mixtos que a veces empiezan con un cuadro respiratorio y descompensa lo cardiológico y viceversa. Así que hoy en realidad tenemos desde pacientes crónicos, que eso ayuda, digamos, socialmente a la población de gente que no tiene que viajar a Bahía Blanca, y pacientes que necesitan un respirador crónicos. Tenemos pacientes que hace 7 meses tiene un respirador y 2 meses en nuestro partido porque es un ciudadano del partido, hasta cuadros posoperatorios que se han complicado en otros lugares, se han operado fuera del partido y han tenido complicaciones, lo hemos tenido internados acá para las curas y los cuidados, y hoy tenemos, digamos, un 50% de pacientes con patología respiratoria, que en el global de patologías es mucho. Tema gripe A, hoy por hoy es una preocupación para el área de salud. En realidad, la gripe A para nosotros que estamos en terapia intensiva fue una preocupación constante, porque si bien uno se relaja y está la vacuna y digamos no tiene tanta prensa porque el COVID acaparó la prensa, cuando empezó el COVID, yo creo que lo hemos comentado varias veces, los primeros pacientes internados fallecidos eran de gripe A y el COVID todavía no había llegado a la Argentina. Hoy estamos en esa misma situación. Hay un relajamiento de la población en la vacunación y estamos teniendo varios cuadros de gripe A. Acá tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona que no estaba vacunada por gripe A, y el comportamiento de la gripe A es el mismo que el del COVID. Nosotros supimos muchas cosas de cómo manejar el COVID porque habíamos manejado la gripe A. El cuadro es muy similar en lo respiratorio. También hubo menores que tuvieron que ser trasladados a Bahía por descompensaciones, también con gripe A positivo. Así que desde Secretaría de Salud estamos trabajando en conjuntos para reforzar la campaña de vacunación, siendo que el partido cuenta con dosis suficientes como para vacunar a cualquier persona que se acerque a los vacunatorios contra la gripe A. Porque lo que tiene que entender la gente es que ese cuadro que le agarra después de una vacuna es un resfrío común, ¿sí? La gripe es igual que el COVID. Cuando uno habla de gripe A, lo que tratamos de prevenir es un cuadro igual al COVID.
¿sí? Una persona no vacunada va a tener un cuadro igual que el COVID. Por consiguiente, las personas que son más susceptibles, los grupos de riesgo, son exactamente lo mismo que de COVID. Son la gente obesa, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, inmunosuprimidos, oncológicos. Todas esas personas con patologías cardiológicas previas, todas esas personas son mucho más susceptibles, son factores de riesgo. Y nosotros, la persona que tuvimos acá grave, era una persona de entre 50 y 60 años, cuya única situación es que estaba un poco pasado de peso y no tenía vacuna. Así que, como verán, es lo suficientemente agresivo como para tenerlo en cuenta, y teniendo la vacuna al alcance de la mano de forma gratuita, me parece que no se debería desperdiciar. La parte operativa, bueno, vos decías que la ocupación es del 90%, la parte operativa está bien, digamos, en cuanto a personal y demás. El recurso humano siempre fue poco. Nosotros en realidad estamos con poco recurso humano. Necesitaríamos más enfermeros, pero se está trabajando bien gracias a un gran esfuerzo de los mismos enfermeros en turnos. Nosotros desde hace 2 años estamos en capacitación permanente, haciendo cursos superiores, digamos, de las sociedades científicas. Tenemos apoyo del Ejecutivo, en el cual nos aportan con becas, porque son cursos que son onerosos. Así que en eso digamos que estamos bien. Necesitaríamos más recursos humanos, por supuesto, pero estamos bien. Y en cuanto a lo operativo, digamos que no tenemos problemas. Hoy seguimos contando con el recurso que necesitemos, excepto, bueno, la cantidad de camas, que eso es una limitante en todos lados, pero en cuanto a insumos, excepto algunas cosas que son por falta de proveedores, ¿sí? Hay cosas que son importadas y que no se consiguen, cuesta conseguirlas, pero en realidad no nos podemos quejar, estamos realmente bien, no tenemos limitaciones en cuanto a medicamentos, fármacos, alimentos, en eso estamos bien. La recomendación entonces en lo inmediato es vacunarse. Digamos, tenemos que refrescar un poquito la memoria y no relajarnos demasiado, que un poco lo que estabas diciendo recién. Sí, digamos que el corolario es ese. Tenemos la ventaja de tener una terapia que se podría decir demasiado grande para la población que tenemos, pero como verán, se satura. Si nosotros no tenemos ciertas precauciones, vamos a llegar el momento que vamos a estar saturados, y para cuando nosotros nos saturamos, ya los centros de derivación están saturados, ¿sí? Entonces no vamos a tener, como en la época de COVID, no vamos a tener dónde derivar. En este momento la ocupación desde la semana pasada está completa, no es que está completa hoy, está completa desde la semana pasada, y ayer tuvimos que hacer algunos movimientos como de cambios de pacientes, como para poder dar atención. Así que tenemos que usar el mejor recurso, que la prevención. Así que y la vacuna hoy sigue siendo, independientemente de todas las teorías que se pueda decir, hay que ver la evidencia. La evidencia dice que desde que salió la vacuna del COVID, se terminó el COVID. Estamos todos dando vueltas. Y antes, cuando no había vacuna, la gente moría de COVID. Eso no lo inventábamos los médicos, no lo inventaba nadie, no lo inventó las familias. Quienes perdieron un familiar saben. Bueno, con la gripe A, si nosotros nos relajamos, podemos llegar a tener esa situación. No quiero que esto sea un mensaje de pánico. No estamos en una epidemia, Estamos teniendo los casos habituales, pero un paciente fallecido en la población y falleció uno, pero para el que le tocó que sea su familiar es del 100%, y lo podemos evitar, ¿sí? Entonces, no es para entrar en pánico, no estamos en epidemia, está dentro de los casos esperados, pero si nosotros nos relajamos, sí podemos entrar de nuevo en una epidemia.